El agua alcalina cura el cáncer. Toma jugo de limón con pH de 9. Instituto Ruso de Virología descubre que estas sustancias eliminan el COVID. Alcaliniza tu pH con agua alcalina. Al parecer, el pH está de moda y es frecuentemente utilizado comercialmente para publicitar productos milagro. Es por eso que hoy quiero hablarles acerca del pH. ¿Qué es el pH? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es la importancia biológica? Y si es tan importante, ¿cómo se regula? Primero, el pH es la medición que utilizamos para clasificar en dos grupos a todas las sustancias químicas de estado líquido, es decir, en ácidos y bases o álcalis. Como ustedes saben, un ácido es aquella sustancia que tiene un pH menor de 7 y una base es aquella sustancia que tiene un pH mayor de 7. Y dejamos el pH de 7 como la neutralidad. Tienen que saber que nuestra concepción de ácidos y bases no ha sido siempre la misma. En el video en el que hablé un poco del libro de Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, mencioné que la ciencia avanza de esa manera. Se tiene primero una teoría que explica algunos fenómenos y predice otros, pero que con el tiempo otros fenómenos no se pueden explicar mediante esa teoría y tiene que surgir una revolución científica. Les dejo el link en la parte superior a ese video si les interesa. Dentro de las formas de ver o de entender los ácidos y las bases tenemos tres teorías importantes en la química. La teoría ácido-base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry y de Lewis. Veamos la primera. Arrhenius, por ahí en el siglo XVIII, definía un ácido como aquella sustancia o aquel compuesto químico que en solución acuosa, es decir, en agüita, dona un ion hidrógeno o hidronio, y una base como aquella sustancia que en solución acuosa dona un ion hidroxilo, es decir, un OH. En otras palabras, todo ácido debería tener un hidrógeno en su estructura molecular y toda base debería tener este ion OH. Veamos esto con un ejemplo. El ácido clásico es el ácido clorhídrico, cuya fórmula es HCl. Como les decía, en solución acuosa o en presencia de agua, el ácido clorhídrico se disocia, es decir, se separa en un ion hidronio, el cual es positivo, es un catión, y un ion cloruro, el cual es negativo. El ejemplo clásico de una base es el hidróxido de sodio, el cual en solución acuosa se disocia en un ion de sodio y un ion oxidrilo. Parte de la teoría de Arrhenius es que al tener un ácido y una base de la misma fuerza en solución acuosa, ambos se neutralizan formando agua y una sal correspondiente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio en solución acuosa forman cloruro de sodio y agua, es decir, sal de mesa y agüita. El ion sodio proveniente de la base se une al ion de cloro proveniente del ácido, formando la sal, el cloruro de sodio. La teoría de Arrhenius fue muy útil para predecir algunas reacciones de neutralización, formación de sales y principalmente de los ácidos fuertes, de los ácidos clásicos y bases clásicas. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente, algo que Thomas Kuhn le llamó una anomalía, un fenómeno que no encajaba, que no podía ser explicado por el paradigma o la teoría actual. El amonio, es decir, el NH3, no se podía describir por qué era una base, porque en su fórmula química el amonio, o sea, el NH3, no tiene ningún ion hidroxilo, tal como planteaba la teoría ácido-base de Arrhenius. ¿Qué pasaba allí? Y bueno, lo que se planteó en ese momento es que existía otro compuesto en solución acuosa. La hipótesis fue que el amonio en solución acuosa
se formaba hidróxido de amonio. Y convenientemente este compuesto hipotético sí tenía el hidróxido en su fórmula química y pues sí encajaba con la teoría. Pero pequeño detalle, no se halló evidencia de ese compuesto, del hidróxido de amonio. Por eso es que toda hipótesis que plantee la existencia de sustancias hipotéticas debe de cuestionarse, debe de comprobarse su presencia químicamente. Y aquí hago un pequeño paréntesis entre la diferencia de teoría e hipótesis. La teoría la podemos entender como el conjunto de conocimientos que actualmente se aceptan y que es útil para explicar la mayoría de los fenómenos y predecir con certeza otros. En cambio, una hipótesis es una suposición, es decir, una posible respuesta, una posible explicación a fenómenos que aún no se conocen, que aún no se han estudiado. Por eso es que usamos la expresión en teoría sucede esto, lo cual pues debe significar que se ha estudiado y que esto es lo que se conoce. Aunque algunas personas usan esa expresión como pues supongo que va a pasar eso. Se cierra paréntesis. Bueno, ¿y por qué no funcionó esta hipótesis? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que faltó ver? El fallo fundamental de la teoría de Arrhenius fue no considerar el papel importante del agua, es decir, del disolvente. También el agua, aunque es disolvente, participa en esta reacción, participa en la disociación de los ácidos y de las bases, en la disociación de los solutos en general. Más tarde, en 1923, ya en el siguiente siglo, dos químicos de manera independiente, Bronsted y Lowry, desarrollaron otra teoría ácido-base. Para ellos, un ácido era un compuesto químico que en disolución acuosa cedía un protón. Y una base era una sustancia que en disolución acuosa aceptaba un protón. Esta nueva teoría ahora sí explicaba por qué el amonio en disolución acuosa se comportaba como una base. Pues resulta ser que el amonio acepta un protón del agua. Y la molécula de agua, al perder ese protón, se queda como ion hidroxilo. Y allí está el ion hidroxilo, clásico de una base. Esta reacción es reversible y el amonio regresa ese protón al agua, generando los compuestos iniciales. Esta nueva teoría, además de explicar los fenómenos que la anterior no lo hacía, también puede explicar los mismos fenómenos que la anterior. El ácido clorhídrico en disolución acuosa dona su protón, es decir, su ion hidronio, y la molécula de agua lo acepta. El hidróxido de sodio se disocia y este OH disociado es capaz de aceptar el protón correspondiente. Noten que ahora el disolvente participa activamente en las ecuaciones de las reacciones químicas. Porque si estamos hablando de donar y de aceptar, ¿quién acepta? El ion hidronio no anda allí flotando entre el agua, sino que las mismas moléculas de agua son las que los reciben, o también las que donan estos protones. Y esto será un aspecto importante para hablar de cómo medimos el pH. Para hablar de cómo se mide el pH necesitamos hablar de equilibrio químico, de la autoionización del agua, de la escala de pH y ya por ahora. Bueno, primero tenemos que saber que un vaso de agua está en equilibrio químico y este equilibrio no es estático. Hablemos del concepto de equilibrio dinámico. A veces es difícil de aceptar el que unamos estas dos palabras porque naturalmente el equilibrio lo asociamos como algo que está estático, que no se mueve. Sin embargo, en química y a nivel molecular hablamos de equilibrios dinámicos para decir que suceden reacciones contrarias pero al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos un vaso de agua y aceite y agregamos
algún polvo que se disuelva en ambos, llegará un momento en el que esta sustancia estará en cantidades específicas en cada uno de las dos fases, de los dos líquidos. Pero esto no significa que se queden en uno solo, sino que las moléculas se siguen moviendo, pero se intercambian de tal manera que aunque se pase una para allá, la otra se pasa del otro lado. Es decir, están en equilibrio, manteniendo así las concentraciones respectivas. Otro ejemplo de equilibrio es la presión de vapor. Si tenemos un recipiente cerrado herméticamente y a temperatura y presión constantes y un líquido dentro, este líquido, algunas moléculas se van a evaporar y van a generar presión en el recipiente. Pero esta presión será constante, aunque algunas de esas moléculas que están formando parte del gas posteriormente pasan a formar parte del líquido y viceversa. Este proceso es simultáneo. Otro ejemplo de equilibrio dinámico es la solubilidad de una solución sobresaturada. Por ejemplo, cuando en los sueros le agregamos sal de más y se queda la sal al fondo, estos iones de la sal no se quedan estáticos. Algunos forman parte de la solución y otros que están en la solución forman parte del sólido. Otro ejemplo de equilibrio dinámico sería la descomposición de un compuesto, por ejemplo el pentacloruro de fósforo. Pero, ¿cómo sé o cómo saben los químicos que están en equilibrio estos procesos? Hablemos del equilibrio de las soluciones, que es lo que nos importa en el tema de hoy. Les voy a plantear esta situación. Tenemos un vaso con una solución sobresaturada de yoduro de plata. Es decir, una solución que tiene exceso de polvito y por lo tanto este no se disuelve y está asentado en el fondo. Hay iones de yoduro disueltos en el líquido y hay otros que están en el fondo, que no se disuelven. Pero los químicos nos dicen que las moléculas se están intercambiando de la parte sólida a la líquida y viceversa, constantemente. Ok, ¿cómo lo comprobamos? Pues fácil, podemos agregar otra solución de yoduro de plata, pero este yodo es especial. Este yodo va a ser radiactivo, es decir, va a emitir una señal, vamos a poder detectarlo dónde está. Al agregar esta nueva solución a la solución inicial, nos queda que vamos a tener el yodo radiactivo inicialmente en la fase. Y si el equilibrio dinámico fuera un engaño de los químicos, una vil mentira, pues el yodo radiactivo se quedaría en la fase acuosa. Ah, pues miren que esto no es mentira. Después de un tiempo, parte de los átomos de yodo radiactivo se encuentran en lo sólido, en lo que está precipitado en nuestro vaso. Así de sencillo. Otros aspectos importantes del equilibrio químico, del equilibrio dinámico, es que inicialmente tenemos una concentración de reactivos dada y cierta concentración de productos. Puede ser cero o alguna de ellas. Conforme pasa el tiempo, la concentración de reactivos disminuye y la de productos va aumentando, porque pues, los reactivos se van convirtiendo en productos. Pero llega un momento en el que se alcanza el equilibrio. Hay una concentración dada de reactivos y una concentración dada de productos. Aquí lo vemos en la gráfica. Podemos ver el equilibrio también a través de las velocidades de reacción de la reacción directa y la reacción inversa. Al inicio, la reacción directa tiene cierta velocidad, pero conforme se van convirtiendo los reactivos en productos, va disminuyendo esta velocidad de reacción y la velocidad de reacción inversa va aumentando hasta que ambas alcanzan la misma velocidad, es decir, están en equilibrio. Vemos aquí en la gráfica. Bien, ahora, ¿qué me dirán si les digo que un vaso de agua común y corriente, agüita, sin nada más, está en equilibrio químico? Es decir, las moléculas de agua están reaccionando entre ellas. ¿Sí? ¿Y qué pasa?
¿Qué hace una molécula de agua con otra de agua? Ah, pues bien sencillo. Pues se intercambian protones, se intercambian iones hidróneo. Es decir, una molécula de agua recibe ese protón y la otra se lo dona. ¡Pum! Nos va a explotar la cabeza. El agua puede funcionar como un ácido y como una base. Cuando una molécula de agua dona un protón, funciona como ácido. Y cuando otra molécula de agua recibe ese protón, funciona como base. Y a estos tipos de compuestos le llamamos anfipáticos. Es decir, que pueden funcionar como ambos, como ácido y como base. Pero no veremos más sobre estos compuestos. También surge otra nomenclatura para los productos. Es decir, la molécula que al principio de la reacción se conocía como base, en los productos se conocerá como ácido conjugado, porque al tener un protón de más lo puede donar posteriormente. Y el ácido en la reacción inicial se convertirá en la base conjugada. ¿Por qué? Porque al haber donado un protón, pues queda con la posibilidad de recibirlo después. Esta nomenclatura será importante a la hora de hablar de ácidos débiles y fuertes y bases de la misma manera, lo cual no haremos en este video. Si es que te interesa, te agradecería me lo pusieras en los comentarios. Bien, ya sabemos que reaccionan las moléculas de agua entre sí, pero fíjense que esta reacción es muy pequeña en concentraciones de productos y es constante. Y al hablar de que se encuentra un equilibrio, tenemos que hablar entonces también de constantes de equilibrio. Todas las reacciones químicas tienen su constante de equilibrio. Cuando una constante de equilibrio es muy grande, decimos que la reacción ocurre completamente, es decir, todos los reactivos se transforman en productos. Y cuando la constante es pequeña, pues es el caso opuesto. No todos los reactivos se transforman en productos y hay una reacción inversa. Este es el caso del agua. Las constantes de equilibrio se calculan dividiendo la multiplicación de la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. En el caso del agua no tiene sentido dividirlo entre la concentración de la misma agua, porque al ser la reacción tan pequeña en concentración, la concentración de agua o la cantidad de agua es constante y por eso la eliminamos de la constante y le llamamos constante de producto iónico del agua, la cual es 1 por 10 a la menos 14. Recuerden, se forma un ion hidronio y lo multiplicamos por el ion hidroxilo que se forma. Además, pues una molécula de agua reacciona con otra de agua. De ahí podemos deducir que las concentraciones son iguales, es decir, la concentración de iones hidronio es igual a la concentración de iones hidroxilo. En otras palabras, 1 por 10 a la menos 7. Si multiplican esto, 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7, nos va a dar 1 por 10 a la menos 14. Esta constante de equilibrio es la misma aquí en China y en todos lados. Además, si agregamos nosotros iones hidronio, la cantidad de iones hidroxilo va a disminuir porque tiene que haber un equilibrio. Si cargamos más de un lado, el otro lado tiene que disminuir. Si lo quieren ver matemáticamente, si uno de los productos aumenta, el otro producto tiene que disminuir para que el resultado sea el mismo. Es decir, para que la constante sea la misma. Y para eso les explico en esta tabla. El estado neutro es en el que tenemos la misma cantidad de iones hidronio y la misma concentración de iones hidroxilo. 10 a la menos 5 en cada uno de ellos. La multiplicación es 1 por 10 a la menos 14. Pero ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de iones hidronio? Por ejemplo, en la disolución número 2, que tengamos 1 por 10 a la menos 5 iones hidronio. La cantidad de iones oxidrilo disminuirá. Recuerden que estamos hablando de exponentes y al aumentar el exponente negativo, pues es menor el número. Pero el producto va a ser el mismo, es decir, la multiplicación de las concentraciones es la misma, porque es una constante. Y así sucesivamente, si aumentamos más la concentración de iones hidronio,
la de hidroxilos disminuye todavía más. Y si nos vamos al lado contrario, si aumentamos ahora la concentración de iones oxidrilo, la de iones hidronio disminuye, pero el producto, la multiplicación de ambas es constante. Sabiendo esto, bien podríamos ya hablar de ácidos fuertes, ácidos débiles y bases de la misma manera. ¿Cómo? Diciendo que un ácido fuerte es aquel que tiene la máxima concentración de iones hidronio y una base fuerte la que tiene pues más concentración de iones hidroxilo. Pero es poco práctico hablar de, pues este tiene 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 1 iones hidronio, 1 por 10 a la menos 14 iones hidroxilo. Es poco práctico hablar de esa manera. Por lo cual, un bioquímico danés en 1908, Søren Sørensen, propuso una función matemática llamada, como todos saben, pH, la P minúscula, la cual se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio. Y no se asusten porque sea un logaritmo, es bien fácil la explicación de por qué uso esta fórmula o esta función matemática. El signo negativo es para cambiar a positivo. El logaritmo es para cambiar ese exponente a un número entero, porque 10 a la menos 2 a la menos 3 pues son decimales, no son enteros. Y entonces se le dio protagonismo a los iones hidronio para hablar tanto de ácidos como de bases, porque al fin y al cabo es un equilibrio. Y entonces una disolución acuosa con una concentración de iones hidronio de, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 2, su pH va a ser ese 2 que está ahí arribita. Y así respectivamente, una concentración de iones hidronio de 1 por 10 a la menos 5, su pH es de 5. El neutro es 1 por 10 a la menos 7, eso ya lo sabemos, su pH es 7. Y así entre menos cantidad de iones hidronio, sabemos que hay más cantidad de iones oxidrilo, por lo tanto estamos hablando de sustancias alcalinas o bases también se les llama. Noten cómo en esta función matemática de pH conservamos solo el H por simplicidad, por practicidad, aunque sabemos que es en realidad el agua la que está recibiendo este protón. Ok, de aquí deducimos que la escala de pH va desde 0 hasta 14. ¿Por qué desde 0 hasta 14? Ya vimos por la constante de disociación del agua, por el producto iónico del agua. ¿Por qué puede ser un pH igual a 0? Que sería lo más ácido en disolución acuosa. Pues porque todo número, toda base elevada a la 0 pues es igual a 1. Y todas las sustancias en disolución acuosa que conozcas, podemos medirle el pH. Por ejemplo, la sangre tiene un pH aproximadamente de 7.4. Este es un tema que veremos más adelante. La leche, la orina, la saliva, un pH ligeramente ácido, 6.3 a 6.6. El café negro, un pH ácido. Los jugos, los refrescos, sodas, pHs ácidos de 2.5 a 3.5. El jugo de limón, el vinagre, un pH más ácido todavía de 2. El ácido clorhídrico, el que tenemos en nuestro estómago. Y los ácidos de batería, un pH de 0. Es decir, lo más ácido que hay en disolución acuosa. En cuanto a las sustancias alcalinas, el bicarbonato de sodio, la solución de amonio, blanqueadores, limpiadores, son los que tienen los jabones, los pHs alcalinos. Ojo, si tenemos una sustancia con un pH de 1 y otra con un pH de 2, no significa que tenga el doble de acidez o el doble de fuerza.
Recuerden que estamos trabajando con escalas logarítmicas. Y al ser un logaritmo de base 10, la concentración de iones hidronio entre cada nivel entero de pH es 10 veces más, porque es un logaritmo de base 10. Han surgido anuncios en los que usan el pH como una especie de certificado para presentarse a las personas diciendo que son científicos, o que ese mensaje de WhatsApp o esa imagen es científica, como para pantallar. Dicen, por ejemplo, este mensaje que vi ahorita durante el COVID. Buenas noticias para todos. El COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayúscula mayor de 5.5. Centro de Virología, Moscú, Rusia. Necesitamos consumir alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus. Algunos de los cuales son limón 9.9 pH, aguacate 15.6 pH y así sucesivamente. Todos según alcalinos. No sé si me da risa o me da tristeza o no sé qué me da. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias que mencionan ahí en ese mensaje son ácidas. La mayoría de los alimentos que consumimos son ácidos. Es más, ustedes lo pueden identificar, ¿no? El sabor agrio lo identificamos con los ácidos. ¿Cómo es el jugo de limón? ¿Cómo es el jugo de naranja? De todos los cítricos. Es ácido cítrico. Y además de que el COVID no resiste en organismos, dice, alcalinos, pues tampoco nosotros resistimos pHs alcalinos ni ácidos. Nuestra sangre es ligeramente alcalina, pero hay un intervalo que si se sale de él, pues hay enfermedad grave. Bien, en el siguiente video veremos la importancia biológica del pH. ¿Realmente sirve consumir agua alcalina? ¿Realmente mata en el cuerpo el pH alcalino las células de cáncer y el COVID? Lo veremos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht unrein würden, sondern Osten essen möchten. Da ging Pilatus